El 25 de junio de 1852 nació en Tarragona, España, uno de los arquitectos más vanguardistas hasta la fecha, que pasó a la historia por ser el máximo exponente del modernismo catalán y darle a la ciudad de Barcelona una identidad visual claramente distinguible y reconocible en todo el mundo. Esto es Chicho, un podcast para los locos que respiran creatividad, para los que se expresan con más que solo palabras y aman generar emociones con ideas que surgen de su mente. Aquí exploraremos piezas de arte en particular, platicamos con creativos que nos dan tips e insights sobre su éxito y discutimos temas variados dentro de la cultura pop. Únete a la conversación. Hey, ¿qué onda, raza? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Qué gusto tenerlos otra vez en Chicho Inspiration, donde nos clavamos en una sola pieza de arte, persona o trabajo en particular. El día de hoy vamos a platicar sobre Antoni Gaudí, uno de los arquitectos más famosos de la historia por su peculiar estilo, amado por muchos y odiado por otros. Así que vámonos directo a lo bueno. Gaudí fue un arquitecto con un sentido innato por la geometría y el volumen, así como una gran capacidad imaginativa que le permitía proyectar mentalmente la mayoría de sus obras antes de pasarla a los planos. De hecho, pocas veces realizaba planos detallados de sus obras, prefería recrearlos sobre maquetas tridimensionales, modelando todos los detalles según los iba ideando mentalmente. En otras ocasiones iba improvisando sobre la marcha, dando instrucciones a sus colaboradores sobre lo que debían hacer. Dotado de una fuerte intuición y capacidad creativa, Gaudí concebía sus edificios de forma global, entendiendo tanto las soluciones estructurales como las soluciones funcionales y decorativas. Estudiaba hasta el más mínimo detalle de sus creaciones, integrando en la arquitectura toda una serie de trabajos artesanales que dominaba él mismo a la perfección: cerámica, vidriería, forja de hierro, carpintería y una larga lista de etcéteras. Asimismo, introdujo nuevas técnicas en el tratamiento de los materiales, como su famoso trencadís, hecho con piezas de cerámica que desechó y solo eran piezas quebradas y aventadas así a la brava, por así decirlo. Después de unos inicios influido por el arte neogótico, así como por ciertas tendencias orientales, Gaudí terminó siendo el máximo exponente del modernismo en su época de mayor auge. Esto fue entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Sin embargo, el arquitecto fue más allá del modernismo así tal cual, ¿no? Creando un estilo personal basado en la observación de la naturaleza, lo cual dio fruto en la utilización de formas geométricas regladas, como el paraboloide hiperbólico, que para los que estudian arquitectura y geometría sabrán de lo que estoy hablando, el hiperboloide, el helicoide y el conoide. La arquitectura de Gaudí está marcada por un fuerte sello personal, caracterizado por una búsqueda de nuevas soluciones estructurales que logró después de toda una vida dedicada al análisis de la estructura óptima del edificio, integrando en su entorno y siendo una síntesis de todas las artes y oficios. Mediante el estudio y la práctica de nuevas y originales soluciones, la obra de Gaudí culminaría en un estilo orgánico inspirado en la naturaleza, pero sin perder la experiencia aportada por los estilos anteriores que había ya experimentado, generando una obra arquitectónica que es una simbiosis perfecta de la tradición y la innovación. Asimismo, toda su obra está marcada por las que fueron sus 4 grandes pasiones en la vida: la arquitectura, la naturaleza, la religión y el amor a Cataluña. La obra de Gaudí ha alcanzado con el transcurso del tiempo una amplia difusión internacional, siendo innumerables los estudios dedicados a su forma de entender la arquitectura. Hoy día es admirado tanto por profesionales como por el público en general. La Sagrada Familia es actualmente uno de los monumentos más visitados de España. Entre 1984 y 2005, 7 de sus obras han sido consideradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sus primeros proyectos fueron los de las farolas para la Plaza Real, el proyecto no realizado del kiosco Girosi y la cooperativa obrera Mataronese, casi como matamorense, ¿verdad? Con su primer encargo importante, la Casa Vicens, Gaudí empieza a adquirir renombre y recibe encargos cada vez de mayor envergadura, cada vez más importantes. En la Exposición Universal de París de 1878, Gaudí expuso una vitrina realizada para la guantería Comela. El diseño modernista, a la vez funcional y estético de dicha obra, impresionó al industrial catalán Eusebi Güell, que a su regreso contactó con el arquitecto para encomendarle varios proyectos que tenía en mente. Comenzó así una larga amistad y un fructífero mecenazgo, por así decirlo, que dio origen a algunas de las obras más destacadas de Gaudí: las bodegas Güell, los pabellones Güell, el Palacio Güell, el Parque Güell y la Capilla de Colonia Güell. Asimismo, se relacionó con el Marqués de Comillas, suegro del Conde Güell, para el que realizó el Capricho de Comillas.
En 1883 aceptó hacerse cargo de continuar las recién instaladas obras del templo expiatorio de la Sagrada Familia. Gaudí modificó totalmente el proyecto inicial, convirtiéndolo en su obra cumbre, conocida y admirada en todo el mundo. A partir de 1915 se dedicó casi por completo a este proyecto hasta que murió. Gaudí comenzaba a recibir cada vez más encargos, por lo que el trabajar en varias obras a la vez tuvo que rodearse de un amplio equipo de profesionales de todos los campos, obviamente, relacionados con la construcción. En su estudio se formarían numerosos arquitectos que con el tiempo alcanzarían un puesto de renombre en el sector, como Josep Maria Jujol, Juan Rubio, César Martinel, Francesc Folguera y Josep Francesc Rafols. En 1885, para escapar de la epidemia de cólera que azotaba Barcelona, Gaudí pasó una estancia en Sant Feliu de Condié, residiendo en la casa del francés de Ullar. Acuérdense que mi francés no es muy bueno. Uno de los acontecimientos de la época más importantes para la capital catalana y que sirvió de punto de partida para el modernismo fue la Exposición Universal de 1888, donde los principales arquitectos del momento expondrían sus mejores obras. Gaudí participó con el edificio de la Compañía Transatlántica y recibió un encargo para reestructurar el Salón de Ciento del Ayuntamiento de Barcelona, que finalmente no se llevó a cabo. Para 1890 recibió 2 encargos fuera de Cataluña, el Palacio Episcopal de Astorga y el de la Casa Botines en León. Así, la fama y el prestigio del arquitecto se iban extendiendo por toda España. En 1891 viajó a Málaga y Tánger para examinar el terreno de un proyecto para unas misiones católicas franciscanas que le había encargado el segundo marqués de Comillas. El proyecto no se efectuó, pero las torres proyectadas para las misiones le sirvieron a Gaudí como modelo para las torres de la Sagrada Familia. En 1899 se hizo socio del Círculo Artístico de San Lucas, sociedad artística de corte católico fundada en 1893 por el obispo José Torras y Bages y los hermanos Josep y Joan Limona. También se afilió a la Liga Espiritual de la Mar de Déu de Montserrat. No, hombre, también mi catalán anda al 100. Entidad catalanista igualmente de signo católico. Se evidencia así el carácter conservador religioso de su pensamiento político, vinculado a la defensa de la identidad cultural del pueblo catalán. Pese a la aparente contradicción entre los ideales utópicos de su juventud y su posterior adscripción a las posiciones más conservadoras, la evolución puede resultar natural si tenemos en cuenta la profunda espiritualidad del arquitecto. El principio del siglo encontró a Gaudí embarcado en numerosos proyectos, en los que se evidenciaba el cambio de su estilo, cada vez más personal e inspirado en la naturaleza. En 1900 recibió el premio al mejor edificio del año por la Casa Calvet, otorgado por el Ayuntamiento de Barcelona. Durante la primera década del siglo se ocupa de proyectos como la Casa Figueras, más conocida como Belesgard, el Parque Güell, proyecto de urbanización que no tuvo éxito, y la restauración de la Catedral de Santa María de Palma de Mallorca, para la que realizó varios viajes a la isla. Entre 1904 y 1910 construye la Casa Batlló y la Casa Milà, 2 de sus obras más emblemáticas. La fama de Gaudí iba en aumento, provocando, por ejemplo, que en 1902 el pintor Joan Limona escogiera la fisionomía, o sea, la estructura de Gaudí, para representar a San Felipe Neri en las pinturas del crucero de la iglesia de San Felipe Neri de Barcelona. Desde su traslado a Barcelona, Gaudí había cambiado a menudo de domicilio. En su época de estudiante vivió en una pensión, generalmente en la zona del barrio gótico. Al iniciar su carrera pasó a diversos departamentos de renta en la zona de Ensanché y por fin en 1906 se instaló en una casa de propiedad en el Parque Güell, construida por su ayudante Francisco Berenguer, como casa de muestra para la urbanización que ya escuchamos que no se llevó a cabo. Actualmente es la Casa Museo Gaudí. Aquí vivió con su padre, quien falleció en 1906 a los 93 años, y su sobrina Rosa Egea Gaudí, quien falleció a los 36 años en 1912. Y vivió en esta casa hasta 1925, unos pocos meses antes de que muriera, porque ya al final residió en el taller de la Sagrada Familia. Uno de los sucesos que marcaron profundamente a Gaudí fueron los acontecimientos de la Semana Trágica de 1909. Gaudí permaneció ese tiempo recluido en su casa del Parque Güell, pero debido al ambiente anticlerical y a los atentados contra iglesias y conventos, él estaba muy temeroso de que le hicieran daño a la Sagrada Familia, cosa que afortunadamente no pasó. En 1910 se celebró en el Grand Palais de París una exposición dedicada a Gaudí dentro del Salón Anual de la Société des Beaux-Arts. No, hombre, mi francés anda madres, de Francia. Gaudí participó a instancias del conde Güell, concurriendo con una serie de fotos, planos y maquetas en yeso de varias de sus obras, aunque participó fuera de concurso, obviamente. Recibió muy buenas críticas por parte de la prensa francesa y buena parte de esta exposición se pudo ver al año siguiente en el Salón Nacional de Arquitectura, celebrado en el Pabellón Municipal de Exposiciones del Buen Retiro de Madrid.
Mientras se celebraba la exposición de París en 1910, Gaudí pasó una estancia de reposo en Vich, donde diseñó 2 farolas de basalto y hierro forjado para la Plaza Mayor de Vich. Al año siguiente también se vio obligado a pasar una temporada en Puigcerdá a causa de unas fiebres de Malta. En este periodo de descanso fue donde ideó la fachada de la Pasión de la Sagrada Familia. Debido a su gravedad, el 9 de junio redactó un testamento ante el notario Ramón Cantó, pero por fortuna pudo reponerse por completo de la enfermedad. La década del 1910 a 1920 fue una década dura para Gaudí, que sufrió varias desgracias. En 1912 murió su sobrina Rosa, en 1914 falleció su principal colaborador, Francisco Berenguer, como ya habíamos mencionado, que fue quien hizo la casa en donde vivía. En 1915 una grave crisis económica casi paraliza las obras de la Sagrada Familia. En 1916 murió su amigo José Torras y Veigues, obispo de Vich. En 1917 se interrumpen las obras de la colonia Güell. En 1918 falleció su amigo y mecenas Eusebi Güell. Quizá por todo ello, desde 1915 se dedica por entero a la Sagrada Familia, refugiándose pues completamente en su trabajo. Gaudí confiesa a sus colaboradores: mis grandes amigos están muertos. No tengo familia, ni clientes, ni fortuna, ni nada, así que puedo entregarme totalmente al templo, refiriéndose a la Sagrada Familia. Efectivamente, los últimos años de su vida los dedicó por completo a la Catedral de los Pobres, como es llamada, para los que incluso llegaría a pedir limosna final para poder continuar las obras. Aparte de esa dedicación, realiza algunas otras actividades, muy pocas, pero casi siempre relacionadas con la religión. Gaudí vivió dedicado para la arquitectura, permaneciendo soltero casi toda su vida. Al parecer, tan solo en una ocasión se sintió atraído por una mujer que se llamaba Josefa Moreau, maestra de la cooperativa mataronense, hacia 1884, pero no fue correspondido al parecer. Desde entonces, Gaudí se refugió en su profunda religiosidad, en la que encontraba gran paz espiritual. A menudo se ha pintado la imagen de un Gaudí huraño y antipático, así furioso todo el tiempo, de muchos contrastes y gestos altaneros, pero la gente que lo trató más de cerca sabía que era una persona muy amable y cortés, buen conversador y fiel con sus amigos. Entre los que destacaron especialmente fue su mecenas Eusebi Güell y el obispo de Vic José de Torras y Veigues, así como los escritores Joan Margal y Jacinto Verdaguer, y algunos de sus más fieles colaboradores como Francisco Berenguer y Loren Matamala. La apariencia personal de Gaudí, de rasgos nórdicos, o sea, era pelo rubio y ojos azules, sufrió una radical transformación con el paso del tiempo, de ser un joven con aspecto de dandy, o sea, trajes caros, pelo y barba bien arreglados, gustos gourmet, frecuente asistencia al teatro y a la ópera, incluso visitaba obras montando en su carruaje. Pasó en su vejez a la más estricta sencillez, comiendo con muy poquito, vistiendo trajes viejos y gastados, con un aspecto muy descuidado, y tanto que a veces lo tomaban por ser un mendigo, un pordiosero en la calle. Y de hecho, en el momento de su muerte fue tomado también por un mendigo. Gaudí no dejó prácticamente nada de escritos, ni nada de planos, ni nada, aparte de los informes técnicos de sus obras que le requerían las instancias oficiales, ¿no? Algunas cartas a amigos, principalmente a Joan Maragall, y algún artículo periodístico. De ahí en más no dejó casi nada. Se conservan algunas frases suyas recogidas por algunos de sus ayudantes y discípulos. El único escrito dejado por Gaudí es el conocido como el Manuscrito de Reus, que lo escribió entre 1873 y 1878. Una especie de diario de estudiante donde recogía diversas impresiones sobre arquitectura y decoración, exponiendo sus ideales al respecto, obviamente. Destacan los análisis que hizo sobre el templo cristiano y la casa saloriega, así como un texto sobre ornamentación y una memoria para una mesa de escritorio. Gaudí se reconoció siempre partidario del catalanismo, aunque nunca quiso vincularse con la política. Algunos políticos como Francisco Cambó o Enric Prat le propusieron presentarse de diputado, pero él declinó el ofrecimiento. Aún así tuvo diversos altercados con la policía. En 1920 la policía lo golpeó en un tumulto formado en la celebración de los Juegos Florales. El 11 de septiembre de 1924, Día Nacional de Cataluña, durante una manifestación en contra de la prohibición del uso del catalán por parte de la dictadura del Primo de Rivera, fue arrestado por la Guardia Civil, pasando una breve estancia en el calabozo, del que salió con una fianza de 50 pesetas.
El 7 de junio de 1926, Gaudí se dirigía a la iglesia de San Felipe Neri, que visitaba a diario para rezar y entrevistarse con su confesor. Pero al pasar por la Gran Vía de las Cortes catalanas, entre las calles Gerona y Bailén, fue atropellado por un tranvía que lo dejó sin sentido, y siendo tomado por un mendigo, como ya habíamos comentado anteriormente hace ratito, y al ir indocumentado y a causa de su aspecto descuidado con ropas gastadas y viejas, pues no fue ayudado inmediatamente, hasta que un guardia civil paró un taxi que lo condujo al hospital de la Santa Cruz. Al día siguiente lo reconoció el capellán de la Sagrada Familia, pero ya era tarde para hacer nada. Murió el día 10 de junio de 1926 a los 73 años de edad en la plenitud de su carrera. Fue enterrado el 12 de junio con presencia de grandes multitudes que quisieron darle el último adiós. Y bueno, con esto terminamos esta interesantísima plática donde aprendimos sobre la historia de Antoni Gaudí, su obra y su muerte. Siendo estudiante de arquitectura no me gustaba la obra ni el estilo de Gaudí, pero cuando tuve la oportunidad de visitar Barcelona cambió por completo mi percepción hacia él, y ahora obviamente es de mis arquitectos favoritos. Pero cuéntame a ti qué te parece la obra de Gaudí, si te gusta, si ya la conocías, si no la conocías, si se te hace demasiado sobrevalorada. Me encantaría leerte en los comentarios. Búscame en redes sociales, estoy como Mr. Chicho en Instagram y TikTok, y recuerda suscribirte al podcast en Spotify o YouTube y activa la campanita. Déjame una reseña en Apple Podcast y comparte una captura de pantalla en tus redes sociales cuando estés escuchando. Nos escuchamos en el próximo episodio. Únete a la conversación. Peace out.